Miguel Quintana ha sido uno de los periodistas que más ha recibido por hablar poco del caso Negreira. Trabajar en DAZN, trabajar en Radio Marca, pues le ha hecho recibir bastante por hablar poco del caso Negreira. Y hoy, pues en la pizarra de Quintana en Radio Marca, ha hablado y ha sacado conclusiones sobre lo último que ha salido del caso Negreira. La verdad es que está bastante interesante y lo vamos a enfrentar con el vídeo que ha hecho el lameárbitros, el que tiene las rodillas en carne viva de lamer árbitros, de lamer silbatos, Isaac Fouto. Vais a flipar. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al segundo vídeo del día de hoy en el que toca hablar del caso Negreira. Miguel Quintana, como os decía, es uno de los periodistas que más ha recibido en el caso Negreira. Mucha gente no le perdona que hable poco del caso Negreira, pero es verdad que hay otros periodistas que están callados y no hablan absolutamente nada. Miguel Quintana, pues sí es verdad que ha hablado poco, pero ha hablado del caso Negreira, por lo menos algo ha hablado. Y en Radio Marca, en la pizarra de Quintana, han tratado pues el tema de las últimas informaciones que han salido del caso Negreira y las conclusiones que se sacan de esas declaraciones de los árbitros a la Guardia Civil. Y me parece interesante enfrentarlo con lo que ha dicho hoy en un vídeo que ha subido en lameárbitros de Isaac Fouto. Creo que es muy interesante y vamos a escuchar a Quintana y sacamos conclusiones nosotros también. Hemos dicho que el hecho de decidir el futuro de los árbitros, porque hay una gran diferencia entre pitar en primera o en segunda, claro, entre pitar más o menos, una gran diferencia no de ego, ni de crédito, ni de repercusión, una gran diferencia económica, es una forma de condicionar su presente. Al final, son colegiados que cobran también por partidos y que están expuestos a subir o bajar, no es un trabajo de funcionario, que se me entienda bien. Si tu jefe manipula, como dicen colegiados como Pino Zamorano y como Areces Franco, junto a la cúpula del CTA, tu futuro, insisto, te está condicionando en el presente. Y esta es una lectura muy preocupante, no ya de aquellos años, sino por lo que dice Areces Franco de lo que puede seguir sucediendo. Sí, el propio Jaime Latre es otro de los árbitros que también reconoció ante la Guardia Civil que ya en su momento se hablaba de este índice corruptor por los informes que se realizaban de ellos y que una vez hecha la nota, después te la podían modificar hacia arriba o hacia abajo. Tercera conclusión que sacamos de esto, también relacionado con la segunda y con la primera. Las sesiones de coaching con Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, se pagaban en negro y era una buena forma de tener contento a uno de tus jefes y, por tanto, a este índice corrector, a.k.a. corruptor. Estas son las tres conclusiones que extraemos de todo lo que han dicho los árbitros. La primera, que Enríquez Negreira no era un florero del CTA. La segunda es que existe un índice corrector / corruptor en el que también influía, evidentemente, uno de los vicepresidentes, como es Enríquez Negreira. Y la tercera, que su hijo, pues claro, ofrecía y se lucraba de unas sesiones de coaching para las que podía estar preparado, pero que también parecía que podían beneficiar a los técnicos, a los árbitros que pagaban por esas sesiones, además en negro. Al final, lo que te sale de todo esto es algo muy cutre. Muy cutre y muy impropio de algo tan importante como debe ser el arbitraje. El arbitraje es una cuestión de fe, de confianza. Y en el momento en el que se deciden estas cosas y se manipulan, en palabras de los árbitros, según criterios, que puede ser que me contrates a mi hijo, que me interese a mí, que me caigas mejor o peor, etc., 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 pues la confianza en los árbitros se ve muy dañada. Sí, sobre todo en una fase de instrucción donde lo que se está investigando al final es si había una corrupción sistémica del estamento arbitral. Esa es la gravedad, ¿no? Cuando ves declaraciones así es lo que te pone en riesgo esa confianza que debemos tener todos para con los árbitros y el CTA. Estas son conclusiones, ¿vale? No voy a decir hechos, pero bueno, son protagonistas que hablan de determinadas historias que ofrecen bastante confianza porque además es que, entre comillas, se están tirando piedras contra su propio tejado, que es el del colectivo arbitral. Muchos de ellos ya están retirados, pero es un colectivo también muy de protegerse. Y está quedando expuesto. O sea, que le doy bastante crédito a lo que dice cada uno de los árbitros. Aparte de estas consecuencias que extraemos, los árbitros han dado también su opinión sobre varias cuestiones a pregunta. Porque si el Barcelona buscaba eso, hay base legal
para que pudiese ser condenado. Porque, insistimos, en el cohecho, por ejemplo, pero también en la corrupción deportiva, no hay que llevarla a cabo, no hay que demostrar que este partido en concreto estaba manipulado o comprado, sino que habías tenido la intención de influir en el arbitraje. Y recordemos una de las primeras cosas que nos enteramos en aquel día de febrero famoso. Enrique Negreira dice ante Hacienda que el Barcelona buscaba neutralidad, que pagaba por neutralidad en los arbitrajes, lo cual en Cristiano es influir en la competición. Sí, el intento de influir, como dices, está penalizado. Claro, dices, no sabemos dónde ha acabado el dinero, pero sí que está demostrado que el FC Barcelona le pagó a Enrique Negreira. Entonces, es que esto está demostrado desde el día 1. Eso es. Hay hechos que no los ha negado nadie, que están demostrados que a nivel ético y moral ya ponen al Barcelona en una situación absolutamente indefendible, pero que a nivel deportivo probablemente le hubiese causado ya un disgusto, como prescribió, ni siquiera se ha juzgado, y que a nivel penal hay que ver, porque aquí expertos te dicen que puede ser suficiente y otros te dicen que es muy insuficiente si no se consigue algo más, pero en delitos de mera actividad basta con la intención. hacerlo. Yo estoy seguro que ahora mismo nos estarán escuchando muchos culés y estarán cabreados, y estarán dolidos y tristes, y tiene que ser así. Pero hay algo que está demostrado y acreditado desde el día 1, que ya comenté en su día, que es un conflicto de interés, una decisión que no puedes llevar a cabo. Claro. Ni aunque lo que dijo Laporte del día 1 fuese verdad, tú no puedes tener relación con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y aquí da igual si Negreira era del Barça, del Madrid, del Móstoles o de la Arandina. Todos los árbitros, todos los periodistas, todos los jueces tienen su equipo de fútbol, totalmente, igual que su ideología. Y evidentemente no hay que ser obtusos, esto puede influir, aunque sea de forma inconsciente. Estamos de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra es tener una relación contractual y económica con un club. Es algo que no se puede asumir. Por varios puntos. Tú no puedes pagar durante casi 20 años a un vicepresidente del CTA, por lo que sea. Busques lo que busques. No puedes, ya está. Es irrebatible esto. Si tu excusa son una serie de informes que no han sido acreditados y que no cuadran ni en las cantidades ni con los tiempos, es imposible que tu imagen no quede gravemente dañada por tu propia culpa. Y los árbitros, que son los mismos que aseguran que no influiste, opinan que estabas buscando eso, lo cual no deja de ser muy preocupante si lo que estamos juzgando en este momento es la actitud del FC Barcelona y el futuro, como club, como ente, del FC Barcelona. Porque al final no se trataba de si el Barcelona consiguió asegurar esa neutralidad con Enrique Negreira, que es lo que dijo el propio Enrique Negreira, sino si lo buscaba. Y si lo buscaba y no encuentra forma de defenderse ante eso, y de momento no la ha encontrado, el FC Barcelona queda muy tocado. Esa es la realidad. Bueno, pues lo he dejado entero y me ha apuntado varias cosas que ha dicho Miguel Quintana. La verdad que seguramente para lo que somos nosotros es un poquito blando, habla de eso, de intentar influir, de que unos te dicen que sí, otros que no, que la gente del FC Barcelona tiene que estar indignada y tal. Entiendo que es valiente al decirlo en el medio en el que lo dice, porque está en Radio Marca y ahí parece ser que se quiere tapar el caso Negreira. Le doy ese valor a lo que hace Miguel Quintana, pero sí es verdad que hombre, hay que ser más duro porque al final es un delito, como él bien dice, de mera actividad, pero es que eso ya son hechos consumados. El FC Barcelona ha corrompido la competición. Y hay que decirlo así de claro. Yo entiendo que él, en el medio en el que trabaja, no lo puede decir así. Quizás nosotros somos más extremos. Y tenemos que ser extremos en este tema, porque es que esto no se sostiene. Entonces las conclusiones que saca todo el mundo, incluido Miguel Quintana, cuando se lee lo que han dicho los árbitros, es eso, es que tenía intención el FC Barcelona de influir en la competición. Que Negreira pues tenía cierto poder, lógicamente el poder que tiene un vicepresidente, la mano derecha de Sánchez Arminio, que el melón de Sánchez Arminio ya se abrirá en este caso, que todavía no se ha abierto el melón de Sánchez Arminio y todavía queda mucho por salir. Y vamos a flipar con lo que queda por salir, por lo que dicen algunos que están cerca de este caso, que vamos a flipar bastante con lo que tiene que salir. Yo de momento, pues no lo sé. Oye, si lo supiese, pues lo diría, pero lo que va a salir, pues lógicamente es fuerte porque todavía queda mucho en este caso y todavía queda mucho por recorrer, pero vamos, es que al final cuando dice, y es que esto prescribió, ahí es donde digo que está blandito Miguel Quintana. No prescribió, lo prescribieron, que es muy diferente. Un culé prescribió este caso,
que es muy diferente. Claro, ahí cuando dices, no, es que esto ya ha prescrito y por eso al FC Barcelona no se le ha juzgado por la vía administrativa. No. Un culé hizo que prescribiera, que es muy diferente, y hay maneras y maneras de comunicar las cosas. Esto de prescribir ha prescrito por ese motivo, y a la gente hay que contarle por qué ha prescrito este caso. Por eso en los medios se quedan ahí, la gente que incluso habla de este tema se quedan de una manera tibia en esto, ¿no? Porque, pues claro, hay que decir las cosas como son, y la gente tiene que saber que este caso, por vía administrativa, está prescrito porque un culé estaba en el CSD. Es decir, en el gobierno. Estaba en el gobierno. Y por eso ha prescrito. Y eso tienen que saberlo. La gente tiene que saber todo eso. Y tiene que saber todos los datos. Lógicamente, lo que sabemos ahora de los árbitros es eso. Y luego, lógicamente, la tercera pata es que los árbitros no te van a asumir nunca que ha habido esa corrupción llevada a los partidos. Los árbitros no te van a reconocer nunca que han condicionado el arbitraje, porque estarían echándose piedras contra su propio tejado. No estoy de acuerdo ahí con Miguel Quintana, que dice, no, es que los árbitros están echando piedras contra su propio tejado. No, porque ninguno de ellos reconoce, lógicamente, como es de esperar, que se ha manipulado la competición. Ellos llegan hasta donde a ellos no les afecta, que es que el Barcelona intentó, pero que no lo consiguió. Pues claro, si dices, lo intentó y lo consiguió, que es lo que sabemos todos, que lo intentó y lo consiguió durante más de 20 años, pues estaría diciendo que todos los árbitros, o la mayoría de ellos, son corruptos. Y todo hace pensar que los árbitros no hace falta que le dijesen, oye, tú tienes que pitar así. Sabían lo que tenían que hacer para mantenerse en primera, que eso sí lo dice Miguel Quintana. Al final, si de ti dependen los ascensos y descensos, lo que hemos comentado muchas veces, al final, pues tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer para mantener el sueldo y llevar todos los meses 300.000 euros a tu casa, porque no es lo mismo cobrar 300.000 que cobrar 100.000. Entonces, como no es lo mismo, pues sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Y sabes cómo tienes que navegar en esas aguas turbulentas. Porque claro, si tú ya eres un árbitro de renombre, véase, Mateu Laoz, era un árbitro que ya tenía cierto nombre, es más difícil que te bajen. Pero la realidad es que los únicos árbitros que han podido pitar partidos relevantes en Europa han sido Gil Manzano y Mateu Laoz. Qué casualidad, los árbitros que no le gustan al FC Barcelona. Luego los Hernández, los Piturralde González, son árbitros de la cuerda de Negreira, que luego salían a Europa y no pitaban nada relevante, porque en Europa estaban muy mal considerados. Qué casualidad que los árbitros que más pitan clásicos, que los árbitros que más pitan derbis, que los árbitros que más han perjudicado al Real Madrid, luego en Europa no eran considerados porque consideraban que eran muy malos. Y que se mantenían en primera división por lo que se mantenían en primera división. ¿Quiere decir que todos los árbitros en primera división fuesen corruptos? No, pero los que pitaban partidos relevantes, los que querían hacer internacionales, los que tenían el favor del CTA, sí estaban condicionados y sabían perfectamente lo que tenían que hacer, y Piturralde era uno de ellos. Y ahora esto lo vamos a poner frente al espejo, lo que ha dicho Miguel Quintana, las conclusiones que se sacan, etcétera, lo vamos a poner frente al espejo con el vídeo que ha subido Isaac Fouto. Vais a flipar. Tenemos en el partidazo de COPE el secreto de sumario del caso Negreira, 1130 folios que ya están en la mesa del juez Aguirre. En ella está todo. Hay 21 declaración de árbitros ante la Guardia Civil. Hay un montón de pruebas, de fotos que hizo la Guardia Civil en la sede del comité, documentos que aportan los árbitros, informes de Negreira. Aquí está absolutamente. De los 21 árbitros que prestan declaración ante la Guardia Civil, hay 9 que siguen perteneciendo a la Federación y al CTA. O bien porque son árbitros en activo, o bien porque son árbitros de VAR, o bien porque son informadores de la Federación. Y hay otros 12 que son exárbitros, que ya no tienen absolutamente nada que ver con la Federación. Nombres como Mateu Laoz, Iturralde González, o el propio Pino Zamorano, también González González, o Conarray. Árbitros, o bien que han terminado mal con algún presidente del CTA, Sánchez Arminio, Velasco Carballo o Medina Cantalejo, o bien que en la actualidad tienen un litigio con la Federación por despido improcedente, como los árbitros específicos de VAR del año pasado. Eso sí, en los 21 hay un denominador común, y es que se enteraron por Radio Barcelona, que fue quien dio la noticia, que los Negreira cobraban del Barça. Hasta entonces no lo sabían.
Otra cosa, denominador común, es que jamás Negreira les insinuó absolutamente nada de ningún partido. Y lo otro es que todos dicen que los pagos al Barça no interfirieron en la integridad de la competición. Algunos árbitros existentes que han declarado ante la Guardia Civil, cuando les han preguntado si era cierto que Javier Enríquez, el hijo de Negreira, les llevaba del hotel al estadio del Camp Nou, han dicho que sí, pero también han dicho que les llevaba al campo del Español, del Girona, incluso hay algún árbitro de segunda división que era cliente de Javier Enríquez y que le llevaba a campos de segunda división, al Nàstic, al Sabadell. Es decir, que ese servicio que prestaba el hijo de Negreira no solamente era para llevar a los árbitros al Camp Nou. De hecho, la tesis de algunos árbitros es que Javier Enríquez se aprovechaba para ir a los campos de fútbol y estar en sitios privilegiados para poder hacer potenciales clientes para sus clases de coaching. De los 9 árbitros o exárbitros que siguen ligados a la federación, voy a obviar sus declaraciones. ¿Por qué? Porque seguramente me diréis, claro, ¿qué van a decir? ¿Van a decir lo mismo que Medina Cantalejo? ¿Que Negreira no pintaba nada? Bueno, pues las voy a obviar. No las voy a comentar. De hecho, dicen eso, que Negreira no pintaba nada, por cierto. Así que vamos con los otros que están en un litigio con la federación, que tienen sus rencillas y que esos se podrían ir más de la lengua. Os voy a mostrar lo que dicen. Iñaki Fernández Hinojosa se retiró en 2006, acabó a tortas con Victoriano Sánchez Arminio. Dice Fernández Hinojosa, aquí lo vais a ver, Negreira no hacía nada, ya que no estaba capacitado ni siquiera técnicamente. No tenía ninguna capacidad de decisión. Iba a las reuniones para aparentar. Su contratación por el Barça no influyó en la competición. Luismi Martínez Montoro, el árbitro que en ABC escribió lo de índice corruptor en vez de índice corrector. Era una especie de gracia, muletilla que había en el arbitraje que no tenía absolutamente nada que ver con Negreira y que era más por esa determinación de los ascensos y descensos y ese índice que aplicaba el comité. Dice Luismi que el que mandaba en la federación, leo textualmente, aquí lo tenéis, era Victoriano y que Negreira mandaba poco. Vamos con Pino Zamorano, que tampoco acabó muy allá. Dice que un día coincidió en un karaoke con Negreira y más árbitros. De ahí el titular que habéis leído en algún digital. Dice que los ascensos y descensos los decidía la cúpula del CTA con las territoriales. Añade que Negreira y su hijo le han vendido humo al Barça. Textual, aquí lo tenéis. Y cree que contratar al hijo de Negreira no tenía ninguna recompensa. González, en un litigio con la federación por despido improcedente. Negreira tenía poca capacidad de decisión, era una persona extraña. Su contratación por el Barça no influyó en la competición. Ocon Arraiz, en la misma situación que González, también en un litigio con la federación. En las clases técnicas apenas participaba Negreira. Yo no conocía sus cometidos. Podría haber sido una estafa o un vendehumos. Iturralde González, ahora comentarista. El CTA era presidencialista. Dejo para el final los dos árbitros que dejan entrever que sí tenía una cierta influencia. Uno es Sergi Albert, que es cierto que no coincidió en la etapa que se está investigando, porque es un árbitro de los finales de los 90, que dice que las decisiones importantes en el CTA las tomaba la cúpula. No dice Negreira, que Negreira estaba dentro, eso sí, de esas 5 personas con más poder. Y dice además que no influyó en las decisiones arbitrales. Cierto, para que veáis cómo se pueden tratar muchas veces las informaciones, Negreira el número 2 de los árbitros. Bueno, había 3 vicepresidentes, como veis aquí, aparte de Negreira, estaba Medín Prego y Franco Martínez. Es decir, que en este caso había 3 número 2, porque los vicepresidentes están todos en el mismo escalón. Y dejo para el final la más controvertida, que es la de Mateu Laoz. Mateu, en realidad, que le está pegando un palo a Medina Cantalejo, que recordemos que fue el presidente del CTA que el año pasado no le renovó como árbitro. Mateu dice que las declaraciones de Medina Cantalejo, esas en las que dijo que no pintaba nada a Negreira, que son desacertadas. Hace un símil y dice que Negreira era como un general o un coronel. Además, añade en su declaración, Mateu, que desconocía las funciones de Enríquez Negreira en el CTA. Es decir, no nos aclara Mateu en esa declaración cuáles eran sus funciones. Y dice que es imposible influir en la competición y que el hijo de Negreira era un gran profesional. Así que aquí tenéis muchas de esas declaraciones que habéis leído en muchos digitales, para que veáis cómo se puede moldear la información o vender un relato dependiendo de quién te lo cuente. Seguramente decir que Negreira no pintaba nada suena algo despectivo. De hecho, yo reconozco que lo he dicho. Pero lo que queríamos decir con esa frase, evidentemente, es que en las decisiones importantes del CTA para corromper una competición, que son las designaciones y los ascensos y descensos, ahí su influencia era mínima. Y otra cosa, cuando un árbitro cenaba con Negreira, o iba al karaoke con Negreira, o su hijo le llevaba a un estadio, pensad que lo estaban haciendo miembros de su organización, y no gente que estaba cobrando del Barça, porque ellos evidentemente no lo sabían. A este personaje no se le puede definir de otra manera que no sea retrasado mental, mononeuronal, porque es que no cabe otra definición para el lameárbitros de Isaac Fouto, porque al final del vídeo te dice, para que veáis que la información se puede dar de tal manera, moldeándola para que se piense una cosa u otra.
sea, nos estás diciendo que estás manipulando la información para darla a tu manera, porque si acusas a los medios de darlo a su manera, tú también lo estás haciendo a la tuya. Por lo tanto, estás moldeando la información para que la gente piense lo que tú quieres que piense la gente. Y está claro que en los medios de comunicación han salido bastantes más fragmentos de los que tú dices. Y estás constantemente en el vídeo poniendo contexto del árbitro antes de decir la declaración. Es decir, este árbitro tiene un litigio con el CTA. Este árbitro tiene un litigio con el CTA. Y ahora vamos a hablar de Mateu Laoz, que le he quedado para el último, para que veáis que Mateu Laoz dice esto porque tiene problemas con Medina Cantadilejos, porque le echó del Comité Técnico de Árbitros y por eso, según tú, que eres mononeuronal, llega delante de la Guardia Civil y como no trabaja Mateu Laoz en los medios de comunicación para pegarle un palo cuando le dé la gana a Medina Cantadilejos, lo hace delante de la Guardia Civil. De verdad, es que hay que ser idiota, y así lo digo, es que hay que ser idiota para decir este tipo de... bueno, o para hacer este tipo de afirmaciones en un vídeo. En un vídeo que realmente es mucho menos completo de lo que ha salido en la prensa con las declaraciones de los árbitros. Si te parece, los árbitros van a llegar, y lo que decía, van a decir que sí, que el Barcelona ha conseguido corromper la competición y que todos ellos, pues, son corruptos. Te lo va a decir delante de la Guardia Civil, lo van a decir todos, sí, la verdad que el Barcelona pagaba y a mí Negreira me decía que me iba a enviar un Bizum en concepto ayuda al Barça. O sea, de verdad, o sea, es que hay que ser idiota. Pero si ya sabemos que no se ha pagado a ningún árbitro. Pero si ya sabemos que no hay ningún bizum ni ninguna factura a ningún árbitro. Pero lo que se está hablando es que en lo que es el Comité Técnico de Árbitros hay una corrupción sistémica. Hay una corrupción que hacía que se pagase al vicepresidente nativo de los árbitros y pues hiciese valer su influencia en el CTA. Por mucho que os joda, tenía influencia en el Comité Técnico de Árbitros. Y no podéis taparlo. Lo estáis intentando la gente que os dedicáis a tomar leche del Comité Técnico de Árbitros. Porque es la verdad, o sea, os metéis unos vasitos de leche importantes. Valientes trabajitos finos que hacéis ahí, gente pues como Juan Fesanz y el trompetero equilibrista de Isaac Fouto. Pero es vergonzoso, no sé, es un insulto a la inteligencia lo que hace este personaje en este vídeo. Todo el mundo sacamos las conclusiones que tenemos que sacar. No hace falta que un medio te diga una cosa u otra. Ha habido medios en los que se ha dicho, pues que sí, que ellos no creen que se haya influido en la competición. Lógicamente, no van a decir un árbitro que se ha influido en la competición. Y a veces Franco, lo que dice ese árbitro es que eso puede seguir ocurriendo a día de hoy. Y no lo mencionas, que dice que eso puede seguir ocurriendo a día de hoy, lo del índice corruptor. No, es que lo del índice corruptor es una coletilla graciosa, pues ni puta gracia. A ti te hará gracia, pero a mí me hace más bien poquita. No, es que eso era un índice porque lo ponían ahí. ¿Tú te crees que a la gente le vas a tomar por gilipollas? Cuando ya sabemos absolutamente todo. Que era un índice totalmente subjetivo que ponían gente pues como Enríquez Negreira, porque hay actas firmados por Enríquez Negreira como vicepresidente de lo que es el índice corruptor. Y no se dice absolutamente nada. Reuniones periódicas con árbitros de segunda B y segunda. Dicho por árbitros. Pues bueno, pues si queréis seguir tapando y haciendo el idiota, pues podéis seguir haciendo el idiota. Pero vamos, que de verdad, este trabajito fino que le estás haciendo al Comité Técnico de Árbitros ya te puede salir rentable. Pero de todas maneras, en el Calciopoli cayeron muchos periodistas. Yo estoy deseando verte junto a Piturralde González. Vais a ser unos caramelitos en el patio de la cárcel. Así que espero que pronto te veamos ahí, porque yo creo que es tu sitio. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.